y todos, muy agradecidos desde el equipo de que hayáis venido a este acto. Todos somos conscientes de que tenemos un montón de cosas que hacer y muchos artículos que publicar y mucho impacto que conseguir, y entonces pues darnos permiso para estar aquí dedicando un rato a cosas más de casa, pues viene bien. Sabéis que en los últimos años hemos utilizado este espacio para un poco para hacer distintos homenajes a gente que llegaba, a gente que se jubilaba, en fin, hemos estado un poco abiertos para atender un poco a lo que hay cada año en estas fechas. Hago esto como preámbulo para deciros que, bueno, que el esquema se va ajustando y según lo que ha ido ocurriendo pues vamos cerrando el acto. Entonces este año se nos ha ocurrido dos cosas. Por un lado, no había nadie de la casa que se jubilara, por lo tanto esa parte de dedicar homenaje a alguien que se va pues no teníamos que atender. Hola. Y sin embargo teníamos otras cosas que habían pasado, y era que habíamos reactivado el premio Isidoro del Cló, y por otro lado teníamos una visita de una antigua colega que retornaba a casa, no por Navidad, pero sí por el programa de atracción del talento, que habría que ver quién atrae a quién, o sea que no está claro si nosotros atraemos a María o María nos atrae a nosotros. Es decir, su trayectoria me refería. Entonces, en este esquema pues hemos hecho, como otras veces, dos partes. Un bloque que es más académico, en el que van a hacer ellos dos, nos van a conocer sus líneas de investigación, por qué están aquí, por qué le hemos dado el premio a Javier, qué es lo que ha estado haciendo estos últimos 20 años, todos estos últimos años María, desde que terminó la tesis y salió a una universidad extranjera, y nos va a contar un poco cuál ha sido su trayectoria. Y después, pues haremos, como siempre, damos entrada aquí a la participación de los estudiantes, que nos gusta que estén. Lo que pasa es que, bueno, que los estudiantes también tienen muchas cosas que hacer y muchos trabajos y tareas y demás. Aunque este es un momento tranquilo en el curso académico, porque hemos cerrado un cuatrimestre y todavía no ha explotado el segundo, pues metemos la participación de los alumnos alrededor de lo que es el concurso de, en principio, carteles de promoción de la salud, que ha derivado en vídeos. Entonces ahora ya es solo un concurso de vídeos, y hemos tenido la primera edición este año en que solo había vídeos, y entonces haremos una segunda parte del acto en el que veremos los 4 vídeos que hemos premiado, y después entregaremos los diplomas de los premios de la mano de Pepe Santacreu, que es el organizador de ese concurso, porque es un concurso que está ligado a la asignatura de Psicología de la Salud, ¿vale? La que eres profesor. Y finalmente, pues como tenemos un coro que es propio de la facultad, la única facultad de este campus que tiene un coro propio, la de Psicología, bueno, la Facultad de Educación tienen una orquesta de instrumentos de cuerda, pero no es lo mismo. Entonces, como tenemos coro propio, pues acabaremos como otras veces con el acto del coro que cerrará. Tenemos pensado que esto puede durar entre 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media, a lo mejor 1 hora 40, pero no más. Ahí lo digo por si tenéis la agenda de una apretada. Bueno, sin más dilación, decir una breve presentación de las dos personas que van a intervenir ahora, los dos ponentes. Javier es estudiante del máster de Psicología de la Educación, aunque ya no, eso es, o sea, fue estudiante, está en su tercer año, es decir, ya terminó los créditos, ya consiguió el título y se ha incorporado a un equipo de investigación en el que está dirigido por Ernesto Panadero, que, como sabéis, es un investigador que leyó la tesis aquí, pero que salió a la Universidad de Oulu y que también ha retornado dentro del programa Ramón y Cajal. En ese sentido tiene una trayectoria parecida a la de María. Ernesto Panadero hace cosas de evaluación de aprendizajes en ambientes universitarios y de autoevaluación. Entonces Javier ha estirado en su TFM y en esta investigación, ha estirado esa línea hacia la evaluación del aprendizaje en secundaria. Acabo de hablar con mi hija, que me ha llamado diciendo que le han dado unas notas, perdonad la expresión, de mierda, y está muy preocupada y yo estoy preocupado con ella. A ver si aprendemos algo. A ver si aprenden algo los evaluadores del aprendizaje en la educación secundaria. Y por otro lado está María, que, como sabéis, estudió aquí Psicología, le dirigió la tesis Ángel Rivier, estamos en el Salón de Graduados Ángel Rivier,
Sabéis que Ángel fue una persona muy querida, aparte de un profesor e investigador muy brillante. Y ella tuvo la oportunidad de terminar la tesis con Ángel, que no era una cosa fácil, porque Ángel era una persona muy trabajadora, muy lúcida, pero luego tenía una manera de gestionar sus asuntos que generaba muchos problemas a los que estaban a su alrededor. Pero quiere decir que tiene mérito conseguir terminar la tesis estando dirigido por Ángel Rivière. Pero de ahí se produjo ese proceso en el que uno espera que si ha hecho lo que tiene que hacer va a haber un lugar para él en el lugar donde se formó, que era un poco la tradición que había hasta ese momento, pero las cosas cambian, la vida nunca es igual para todos y entonces ¿qué pasó? Que se encontró con que en el momento en que podía tener una promoción dentro de la facultad, pues no había un hueco para ella, pero ella fue valiente y se fue. Y se fue a... Bueno, no lo va a contar. Pero quiero decir que me interesa resaltar que en distintos momentos históricos las cosas han ido de distinta manera, entonces hay habido este cambio, o sea que cada vez, iba a decir producimos, pero es una expresión fea para algo que tiene que ver con investigadores, cada vez formamos a más gente y la formamos bien, pero luego la propia institución no puede absorber a la gente que forma, entonces lo lógico y lo habitual y lo esperable es que haya que salir. Lo digo también por las personas que veo que están en proceso de formación, son personal investigador y docente en formación, bueno, pues que la vida viene como viene y que hay que ver, en vez de esperar a que se abra un camino, pues puedes buscar tú salir a hacer tu camino, ¿no? Entonces María tiene ese currículum, ella se ha hecho su currículum, su recorrido. Y nada más, empezamos. Javier, vamos a empezar de novato a veterana, porque así lo hemos negociado, aunque en la invitación que os mandamos los nombres iban al revés, pero hemos pensado que entre los tres hemos decidido que mejor empezaba Javier y después María continúa. Así que Javier, tienes la mano. Necesitaría el ratón hecho para... Vale, pues bueno, como ha dicho Nacho, yo soy Javier y lo que voy a hacer es contaros lo que fue mi trabajo de fin de máster, que luego, pues por vicisitudes de la vida, me permitió ganar el premio del CLOD este año, lo cual, pues dicho sea de paso, me hace mucha ilusión. Como también ha dicho Nacho, mi trabajo estuvo dirigido por Ernesto Panadero y integrado en el grupo de investigación ERLA, que es en el que trabajamos, y está titulado Evaluación de los aprendizajes en educación secundaria, concepciones y prácticas. Nuestro trabajo tenía como objetivo dar respuesta a dos preguntas principales. Por un lado, nosotros queríamos saber cuáles son las concepciones de los profesores de secundaria españoles acerca de la evaluación y cómo difieren, o si lo hacen, en función de la etapa educativa, en la ESO o en bachillerato. Y por otro lado, queríamos saber cuál es la relación entre estas concepciones y la metodología de evaluación que los profesores emplean en el aula. Sin embargo, antes de nada tenemos que aclarar qué es lo que entendemos nosotros por concepciones. Y es que según la literatura, la evaluación de los aprendizajes cumple una función triple dentro del sistema educativo. Por un lado, permite la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, también permite la medición y certificación de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, y por último sirve como un instrumento de rendición de cuentas para los docentes y para las escuelas. El problema viene cuando a los docentes, en muchas ocasiones, las dos primeras funciones de la evaluación les resultan contradictorias. Y aquí es donde nace la primera división en las concepciones de los docentes. Por un lado están aquellos que entienden la evaluación como un instrumento que debe mejorar el aprendizaje o potenciarlo, y por otro lado están aquellos que entienden la evaluación como un instrumento que debe medir y cuantificar el aprendizaje lo mejor posible. Mientras que los primeros tendrían lo que llamamos una concepción formativa de la evaluación, los segundos tendrían lo que llamamos una concepción sumativa. Teniendo en cuenta que nosotros también buscamos encontrar la relación entre las concepciones de los docentes y las prácticas de evaluación que utilizan en el aula, también tenemos que hablar de qué prácticas de evaluación permiten que el alumno aprenda más. Y en este sentido entra en juego lo que se conoce como evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje. William y Thompson en 2007 postularon 5 criterios que debe cumplir una evaluación
para poder ser considerada como formativa. El primero de ellos es que debe clarificar y compartir con el alumno los propósitos de la evaluación y los criterios sobre los que se basa. También debe diseñar actividades que muestren con claridad el nivel de comprensión del alumno. Debe ofrecer retroalimentación que permita al alumno la mejora del aprendizaje. Y por último, debe activar a los alumnos como recursos instruccionales, tanto para ellos mismos como para sus compañeros. Teniendo en cuenta estos criterios y pretendiendo abarcar los 4 últimos, nuestra investigación se centró en 3 aspectos concretos de la evaluación. Por un lado, nos fijamos en el diseño y las estructuras de las evidencias de evaluación que se utilizaban, para ver si muestran con claridad el aprendizaje del alumno. Por otro lado, exploramos las características de la retroalimentación que ofrecían al alumno, para ver si les permite mejorar su aprendizaje. Y por último, medimos el uso de autoevaluación y evaluación entre pares, dado que son metodologías que permiten activar al alumno como recurso instruccional, tanto para él mismo como para sus compañeros. Las hipótesis de nuestro trabajo eran las siguientes. Respecto a las concepciones de los profes, nosotros pensábamos que los docentes de secundaria españoles se iban a inclinar por una concepción sumativa de la evaluación por encima de una concepción formativa. Y además pensábamos que esta diferencia iba a ser más acusada en aquellos docentes que imparten clase en bachillerato de forma frecuente. Además, respecto a las relaciones entre concepciones y prácticas, pensábamos que los docentes con una concepción formativa de la evaluación iban a tener una mayor variedad en las evidencias de evaluación que utilizaban, una mayor variabilidad en los exámenes que utilizaban, teniendo en cuenta los contenidos que evalúan, los procesos psicológicos que implican y los tipos de preguntas que contienen. También pensábamos que los profesores con una concepción formativa iban a utilizar en mayor medida tanto la autoevaluación como la evaluación entre pares, y que iban a tener un mayor uso de FIDA y feedforward, que son 2 de los 3 tipos de feedback que se pueden ofrecer al alumno y que le permitirían obtener una retroalimentación más completa y que le permita mejorar en su aprendizaje en mayor medida. Bien, la muestra con la que contamos está compuesta por 219 profes de educación secundaria, con una experiencia media de, como podéis ver, 18,68 años y procedentes, gracias a los milagros de Internet, de 13 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Sin embargo, como veis en el mapa, la distribución por comunidades autónomas de la muestra está muy lejos de ser equitativa, y esto es debido al criterio de selección que se utilizó. Para los docentes de Asturias, que componen 1/3 de nuestra muestra, se utilizó un criterio de proximidad con el investigador, es decir, conmigo. Mientras que para los profes del resto de España se utilizó un criterio de aleatoriedad. Nosotros creamos una base de datos que contenía todos los centros de las capitales de provincia españolas, y luego, pues, de manera aleatoria, cada día íbamos llamando a varios centros y pidiendo a los profesores que ofrecieran el cuestionario a su equipo docente. Dicho cuestionario tenía las siguientes partes. Por un lado, para medir las concepciones de los docentes, utilizamos el cuestionario de René Sally Brown de 2015, que consta de 32 ítems tipo Likert, y que permite medir tanto la concepción formativa como la sumativa, salvo que ellos la llaman regulación formativa y control social. Por otro lado, para medir las características de las evidencias de evaluación y el uso o la frecuencia de uso de las evidencias de evaluación, diseñamos un cuestionario / encuesta en la que les preguntábamos a los docentes qué herramientas de evaluación utilizaban en sus clases y quién era el agente evaluador de esas evidencias, si eran ellos mismos o el propio alumno o sus compañeros, para medir con eso la presencia o ausencia de autoevaluación y evaluación entre pares. También les pedimos que nos adjuntaran ejemplos de exámenes que utilizaban en sus asignaturas para explorar sus características. Como he dicho antes, según los contenidos que evaluaban, los procesos psicológicos que implicaban los exámenes y los tipos de preguntas que utilizaban. Y por último, para el análisis de las características de la retroalimentación, diseñamos 2 dilemas de respuesta abierta. Uno de ellos medía la presencia de FIDA y el otro de feedforward. Estos dilemas fueron categorizados después de forma dicotómica, con unos y ceros, en función de si había presencia o ausencia del tipo de retroalimentación que buscábamos. Para asegurar la viabilidad de todo el proceso y que los docentes entendieran el cuestionario y no fuera demasiado pesado, que lo era, como descubrimos pronto, hicimos la recogida de datos en 3 fases. Primero hicimos un piloto con 3 docentes que contestaron al cuestionario delante de mí y se quejaron mucho.
Luego procedimos a recoger la muestra de Asturias y luego la expandimos al resto de España. Bien, respecto a los resultados, pues encontramos que los docentes de educación secundaria se inclinan por una concepción formativa de la evaluación por encima de una concepción sumativa, rechazando nuestra hipótesis 1A, y que además, respecto a las otras 4 subescalas que contenía el cuestionario de Revensal-Brown, los docentes parecen entender la evaluación como un instrumento orientado al aprendizaje por encima de uno orientado pues, a la mejora de la enseñanza, a la certificación o a la rendición de cuentas por parte de docentes y escuelas. Además, encontramos que ni el ámbito de enseñanza, ni la experiencia fuera del ámbito formal, ni la experiencia dando clase en bachillerato, tienen relación de ningún tipo con las concepciones de los docentes, rechazando así nuestra hipótesis 1B. Pero, sí, hasta ahora vamos de culo. Pero sí encontramos una correlación positiva y significativa entre los años de experiencia que tenían los docentes y la concepción sumativa de la evaluación. Respecto a las relaciones entre concepciones y prácticas de evaluación, antes de nada descubrimos que las evidencias de evaluación más utilizadas, con una diferencia abismal, son los exámenes, los trabajos y los deberes, que los emplean pues, prácticamente la totalidad de la muestra. A mucha mayor distancia está el portafolio y un compendio de otras evidencias de evaluación que, si bien como ninguna de ellas alcanzaba el 5% de representación, pues no fueron incluidas en análisis posteriores. Descubrimos que no hay ninguna relación entre las concepciones acerca de la evaluación y el uso de unas evidencias u otras. Pero sí encontramos una correlación entre las concepciones de los docentes y las características de los exámenes. Y es que descubrimos que los docentes con una concepción sumativa de la evaluación utilizaban exámenes más homogéneos, que ponían en juego menos procesos psicológicos y que utilizaban menor variedad de tipos de preguntas. Además, respecto a las relaciones entre las concepciones y el uso de autoevaluación y evaluación entre pares, una vez más descubrimos que los docentes con una concepción sumativa de la evaluación utilizan en menor medida tanto la autoevaluación como la evaluación entre pares. Y por último, respecto a las relaciones entre las concepciones de los docentes y el tipo de retroalimentación que emplean, descubrimos que los docentes con una concepción formativa de la evaluación utilizan en mayor medida la proalimentación y destacan en el total que es obtenido tras sumar los resultados en los dos dilemas. ¿A dónde nos lleva esto? Pues bien, por resumir, hemos encontrado lo siguiente. Los docentes de secundaria españoles parecen inclinarse por una concepción de la evaluación de carácter formativo, por encima de una concepción con carácter sumativo, si bien esta última aumenta en los docentes más experimentados. Y además está relacionada con unas estrategias de evaluación que, si atendemos a los criterios de William y Thompson, podemos considerar como menos pedagógicas o con un menor potencial pedagógico, teniendo en cuenta que utilizan exámenes más homogéneos, utilizan en menor medida la autoevaluación y la evaluación entre pares y utilizan una retroalimentación menos completa. Todo esto nos hace plantearnos que el auge o la permanencia de más concepciones sumativas entre los docentes más veteranos es preocupante y debemos plantearnos por qué está pasando. Ante esto se nos abren pues, dos posibles vías o dos explicaciones, y la primera de ellas es que es posible que sea debido a las diferencias en la formación inicial de los docentes, que era mucho más laxa en las décadas de los 80 y 90, cuando los docentes más veteranos la llevaron a cabo. Y esto podría haber provocado que estos docentes ya se incorporaran al sistema educativo con unas concepciones más tradicionales. Y por otro lado, puede ser que las exigencias propias del sistema educativo, que según la etapa está muy vinculado a la acreditación de los aprendizajes, haga a los docentes amoldarse de manera más o menos consciente a una evaluación con un carácter más sumativo. Sea cual sea la opción, o de hecho no son excluyentes, puede ser una mezcla de ambas, a nosotros se nos planteaba como solución obvia, por así decirlo, la formación continua de los docentes. Y es que la formación continua, si bien es, diría que obligatoria, ahora no estoy muy seguro, pero muchos de los docentes de secundaria están obligados a... ¿Ya no? Vale, pues. Bueno, lo fue en algún momento, ¿vale? Pero está caracterizada, al menos en España, por su falta de eficacia y por tocar aspectos muy periféricos de la educación, como el uso de idiomas o el uso de informática, pero no entra en lo que es la propia pedagogía. Y aquí es donde encontramos el mayor
margen de mejora. Y es que desde hace muchas décadas se ha defendido la profesión del docente como una profesión reflexiva, que debe estar en constante reflexión y aprendizaje sobre sus propias prácticas, y nuestra investigación hace aún más obvio esa necesidad con el objetivo de que los docentes reflexionen sobre sus concepciones, mostrarles la relevancia y el potencial de la evaluación formativa y mostrar el efecto y la importancia que tienen sus concepciones, en último término, sobre el aprendizaje de los alumnos. En este sentido, nuestro trabajo aporta, el mayor valor de nuestro trabajo es, primero, que hace obvia esta necesidad, aún más, y que por otro lado ofrece pistas acerca de cómo o cuáles son los puntos sobre los que debemos enfocar este trabajo con los docentes, que como hemos visto pues son aspectos centrados siempre en el tema de la evaluación, como las ventajas de la autoevaluación y la evaluación entre pares, la necesidad de ofrecer un feedback adecuado al alumno y la necesidad de diseñar evidencias de evaluación que permitan evaluar con claridad lo que se pretende. Bien, por ir concluyendo, si tuviera que quedarme con algo de este rollo que os acabo de soltar, si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría que todos los docentes, vosotros, todos los que sois docentes aquí lo sabéis, en último término quieren que sus alumnos aprendan lo máximo posible. Pero es tarea complicada, sobre todo, que es lo que suele pasar, si nadie les ha enseñado a hacer que el alumno aprenda. La frase descriptiva de todo esto es que hay que enseñar a los profes a enseñar. Y en este sentido, pues nuestro trabajo aporta un muy humilde, pero en mi opinión interesante, punto de inflexión, sí. Bueno, datos humildes e interesantes para enfocar mejor este trabajo conjunto. Y esto sería todo. Muchas gracias. ¿Tendrías alguna pregunta formativa y no acreditativa por parte de la audiencia? Las que quieran. ¿Alguien le sugiere algún comentario, alguna pregunta? Así aprendemos. Cuéntanos. Alto y ponte de pie, así te vemos. De pie, ahora no, de pie, no hace falta, ¿no? Es un poco aversivo ponerse de pie. Pero es un tema de acústica. Vale. Bueno, me ha gustado mucho el trabajo. Y además yo he terminado este año el máster. ¿Ah, sí? Y ahora estaba viendo un resumen del máster. Sí. Y me preguntaba si había recogido también información sobre el propio funcionamiento del centro, si eso pudiese tener influencia sobre la forma en la que evalúan los profesores, porque al final muchas veces hay colegios en los que hacen mucha presión por evaluaciones externas, mientras que otros centros se centran más en su propio funcionamiento y eso, y entonces igual a lo mejor eso también tiene que ver con, o sea, por ejemplo, el bachillerato, lo de ser más sumativo, aunque no se haya visto, pero era como la concepción que también tenemos nosotros, que es precisamente porque va a haber después, como hay mucha presión externa por el funcionamiento de pruebas de evaluación externa. Sí, tienes toda la razón, y el hecho de que la cultura del propio centro y la tradición del centro en temas de evaluación y en todos los temas de enseñanza en general es un factor importantísimo que podría explicar muchas cosas. Lo que pasa es que en nuestro caso, como la recogida de muestra fue poco menos que un vía crucis para todos, al final no pudimos tener esa variable en cuenta. Pero sí que para proyectos futuros estaría bien investigarlo porque nos va a aportar un montón de información súper útil. ¿Alguien más se anima? ¿No? Pruebas. Cedo la palabra a Encarna. Cedo la palabra a María. Espero no tener problemas. ¿Dónde está? Sí, totalmente. ¿Dónde está? Ahí está. Vale. Bueno,
tengo mucho material y tengo mucho peligro de enrollarme, así que ya le he dicho al señor decano que por favor me... ¿Así? Uy, los micrófonos no me gustan nada. ¿No puedo hablar sin él? ¿No me oís sin él? No, vale, pues entonces ya está. ¡Qué remedio! Bueno, decía que al señor decano que me corte en el material que tengo de sobra, porque claro, he tratado de resumir en la medida de lo posible 24 años de trayectoria investigadora, no os voy a contar todo y he tratado de combinar un poquito la parte personal, las personas que han influido y algunos de las líneas de investigación y de los resultados que a lo largo de esta trayectoria pues me he ido encontrando. Como decía Nacho, yo me formé en la Autónoma y después de mi doctorado empecé mi carrera de nómada en varios de todos estos sitios, como vamos a ver. Entonces nos retrotraemos, me temo que yo estoy en el grupo de estos profesores carcas de los años 80, iba a decir Sicilia 1930, si os acordáis de las chicas de oro, bueno no, la Autónoma 1980-90 y mis fuentes de formación primarias, cómo me entró la curiosidad, la motivación por la carrera investigadora. Y en eso tiene mucha culpa el Departamento de Psicología Evolutiva, y que me hizo descubrir a Piaget en un contexto en el que la Facultad de Psicología estaba todavía pues bastante determinada por el funcionalismo, etcétera, etcétera, en el que también tuvimos muy buena formación, pero no fue hasta tercero de carrera cuando en la Psicología Evolutiva, gracias a Juan del Val y a Cristina del Barrio, Esperanza Ochaíta, que fueron mis profesores, encontré con Piaget y cómo entender el pensamiento, esa caja negra, etcétera, etcétera. Otra influencia clave en aquel momento también, y mucho antes de que conociera a Ángel, fue leer en el contexto de ese curso el artículo de Ángel sobre interacción y símbolo en autistas, que me hizo interesarme, apasionarme, motivarme, etcétera, por el estudio del autismo. Fue Juan quien en aquel momento me dijo: tienes que ponerte en contacto con Ángel, pero tardé 2 años más en hacerlo, tímida que era yo entonces. Otro punto importante en el siguiente paso de mi carrera fue el programa de doctorado, y un programa de doctorado que yo creo, lo he dicho siempre, fue excepcional en muchas cosas. Que fue el programa de doctorado de desarrollo y aprendizaje, también de los años 80 y 90, del que mucha culpa tiene José Chulinaza, con muchos de sus contactos y con lo que la gente que trajo y lo que facilitó. En parte, para mí aquello fue, yo creo que fue en general, un foro, para aquellos que lo conocisteis, un foro excepcional de discusión y de formación, por varias razones, pero también un puente que nos facilitó a muchos, con esa buena formación, la posibilidad de explorar y de seguir nuestra carrera en otros ámbitos bastante alejados de la Autónoma. El foro excepcional lo fue por los profesores, todos los del Departamento de Evolutiva, que entonces daban los cursos de desarrollo, más otros, muchos de ellos que estaban, casi todos, en comisiones de servicios en la época de la LOCSE, trabajando, poniendo sus cabezas para desarrollar un sistema educativo que yo también creo fue excepcional en el contexto europeo y muy inspirado por Vygotsky. Entre ellos, por supuesto, Ángel Rivière, que entonces estaba en comisión de servicios en el CIDE, Elena Martín y Gerardo Echaíta, y otros de otras instituciones como Pilar Lacasa o García Madruga de la UNED. También fue un foro excepcional de compañeros, yo diría, absolutamente brillantes, y que por distintos motivos coincidimos allí. 2 de ellos, alguno de ellos está aquí, mi querida Cintia y mi querido Carlos Hernández Blasi, acababan de aterrizar en el contexto de Madrid desde contextos muy distintos. Carlos desde Barcelona y Cintia, que acaba de llegar de Ginebra. También en el contexto de psicología evolutiva, Juan Carlos Gómez, que ha sido una constante en mi vida y en mi carrera, estaba acabando su tesis, y fue un contexto también de compañeros excepcional. Por si eso fuera poco, tuvimos la oportunidad de tener a los grandes popes, a gente que no te atreverías ni a pensar que en algún momento ibas a conocer, que lo leías en los artículos, etcétera, etcétera, y que vinieron aquí
a darnos cursos de doctorado y a compartir pues parte de la investigación, entre ellos Alan Leslie, Annette Karmilov-Smith, Brunner, Paul Harris, Uta Frith y muchos más. Dejados los cursos, bueno, además de los cursos de doctorado, yo ya al final de los cursos de doctorado empecé lo que es la carrera de investigación, lo que es la investigación con Ángel. ¿Qué decir de Ángel? Que no se haya dicho que yo he titulado esto con un doctorado con impronta porque realmente fue así. Ángel fue el maestro de muchos, un maestro atípico, no era el maestro como señalaba Nacho, que te llevaba de la mano, te daba una estrategia, te decía qué es lo que tenías que hacer, etcétera, etcétera. No, como todos sabemos, Ángel era un caos. Absolutamente brillante, era imposible no sentirse fascinado y admirar profundamente esa capacidad, esa brillantez y el apasionamiento que tenía por las cosas, pero también, bueno, yo no quería que pasara esto. Pasa, hay que compartirlo también. Pero también con todo su caos y con los líos en los que se metía y en los que te metía, las 1000 anécdotas que se han contado de perder su pasaporte en una Europa del Este, etcétera, etcétera, perder el autobús, meterse en otro distinto, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, era imposible no querer a Ángel. Y yo creo que todos los que trabajamos con él lo sabemos. Con él empezamos, yo empecé la tesis bastante pronto, en realidad empecé a hacer cositas de teoría de la mente con Ángel cuando en el último curso de carrera, estando él en el CIDE. Y en el CIDE conocí a Encarna Sarriá en una de las reuniones, de sus reuniones de su tesis, que estaba acabando su tesis sobre la intención comunicativa. Pues junto con Encarna, con las cositas que yo había empezado de teoría de la mente, reclutó Ángel, yo no me atribuyo ese mérito, un conjunto de investigadores que estaban entonces también en el programa de doctorado de desarrollo y aprendizaje. Algunos son compañeros de aquí, como María, otros de la UNED, como Laura Quintanilla, Juan Rubio, que dejó la academia, del que no sé mucho, y de Lina tampoco sé mucho, pero sé que todavía está por aquí, ¿no? Un poquito después se añadieron al grupo Ángeles García Nogales y Beatriz Barquero, con las que tuve un poquito menos relación. Yo no estuve al final, estuve al principio, no cuando ya se acabaron la tesis. Y dentro de este grupo llevamos a cabo 2 proyectos de investigación sobre teoría de la mente, y fue mi paso a través de la beca de FPI al Departamento de Psicología Básica. La teoría de la mente. Ya sé que es súper criticada, ha sido uno de los temas de investigación que ha dominado la psicología evolutiva. Y no solo la psicología evolutiva, ha sido un tema de investigación multidisciplinar, etcétera, etcétera, durante muchas décadas. Por la archifamosa, archiconocida tarea de la falsa creencia, que no voy a contar, pero que pongo aquí porque son unos dibujos preciosos de Ángel, que Ángel hizo para una de las presentaciones y para mi tesis. Y con parte de ese proyecto de investigación fue mi tesis, que fue la primera, fui la que primero empecé y por lo tanto la primera que acabé, que fue la primera tesis de teoría de la mente y que tiene este título tan cortito. Con la tesis y la mirada mental, bueno, aquí están los resultados de lo que encontramos en la tesis, que son parte del primer proyecto de investigación, y el libro que publicamos después, Ángel y yo, La mirada mental. En todos estos resultados, y por supuesto en el libro, la mirada de Ángel está muy presente. Hay un resumen, no voy a entrar en eso, hace muchos años defendía yo en otra sala, no en esta, estas cosas, pero yo sí que quiero señalar que muchos de estos resultados fueron realmente pioneros, y eso en muchas cosas, y que ha sido una pena que todo esto, digo estos y los del resto del proyecto, no haya tenido el impacto que se merecía dentro del contexto anglosajón. Una cosa muy bonita es que pusimos a prueba cada uno de los supuestos, desde un análisis teórico bastante fino, de los supuestos inferenciales en los que se basaba ese paradigma experimental. Vimos pues esta serie de cosas, no voy a entrar en ellas, pero fue importante.
Algunos de estos datos aparecieron mucho después en la literatura. Por ejemplo, lo que nosotros señalábamos en los atajos que se tomaba para resolver el paradigma estándar, etcétera, etcétera, habíamos detectado y analizado la primacía del engaño. Ese fue uno de los factores que después saltó a la luz en el metaanálisis que Wellman hizo en los años 2000. Bueno, sin ir más, ese es el punto que quería señalar. Y detrás de todo esto está una perspectiva de la teoría de la mente no puramente representacional, no puramente cognitiva, sino más como una psicología natural. Cogimos el término prestado de Nicholas Humphrey, que venía del estudio de la primatología, y ese ha sido el concepto que después ha determinado también mi investigación, que nosotros definimos en la mirada mental y que ha determinado mi investigación dentro de este área. Bueno, de la autónoma dimos un pequeño salto, diría a big shot, al departamento de Oxford gracias a uno de los contactos que teníamos a través del doctorado de desarrollo de aprendizaje, que fue Paul Harris. Bueno, no os puedo explicar tampoco, ni en 2 líneas ni en mucho, el impacto que eso tuvo para mí y lo que supuso la oportunidad de estar en una de las primeras universidades del mundo. Para descubrir, curiosamente, y he dudado mucho si poner esta cita, pero tiene su gracia, algo que conocí a través de Paul, y creo que Joséchu también mencionó en algún momento, que el Departamento de Psicología Experimental de Oxford es el único lugar en el universo en el que el todo es menos que la suma de las partes. Ese es el punto irónico y crítico de Brunner. No fue totalmente así, desde luego no lo fue para mí. Allí completé un proyecto precioso también sobre las bases cognitivas de otro tipo de razonamiento condicional, aplicado a otro contexto sociocognitivo, contexto del intercambio social o de los tratos en los niños pequeños. Esto fue posible gracias a una beca postdoctoral de la EGCIT, lo que entonces era la EGCIT, y un proyecto del del Economic and Social Research Council que tuve junto con Paul Harris. Ese razonamiento sustenta las bases de otra característica muy humana, que es la habilidad de negociar, de regular el comportamiento a través de acuerdos. Y a la base de esa habilidad está el razonamiento condicional, algo que también, en lo que también nos formaron bien en esta institución. En este proyecto, para empezar este proyecto, nosotros partimos de la base que, a pesar de que el razonamiento condicional es bastante complejo y en el estudio tradicional de la psicología evolutiva no aparece hasta la edad casi adulta, hasta la adolescencia, lo curioso es que cuando interactuamos con los niños o cuando tratamos de regular su comportamiento, muy a menudo utilizamos estas frases condicionales. Si te acabas la cena, te cuento un cuento, si tal, tal, tal. Y los niños parecen entenderlo de manera anecdótica desde muy temprano. Es más, esto suele funcionar mucho mejor que una simple imposición o que prohibirles algo. Entonces, nuestra primera tarea, y esa ha sido un aspecto importante en toda la investigación que he hecho desde el principio de la autónoma y en lo que nos formaron, fue diseñar una tarea adaptada para niños pequeños que nos permitiera saber si efectivamente esa habilidad estaba ahí. Entonces hicimos varias versiones o adaptaciones de la tarea de selección de Wayson adaptada a niños preescolares. Estas son 2 fotos. Este es Paul con su hijo mayor, que ahora mismo creo que está de funcionario en Londres. Y una de las tomas de datos que yo hice en Colombia. La tarea de evaluación, tampoco voy a entrar en muchos detalles, consistía en una simplificación de la tarea de Wayson, pero estricta. Una de las cosas que aprendí en Oxford y que aprendí de Paul es que menos a menudo es más, es a simplificar y a proceder de una manera
metódica y organizada, siendo ambicioso en lo que uno quiere, pero de manera pasito a pasito, poco a poco. Y yo creo que esta tarea es un ejemplo de eso. En ella, bueno, contábamos historias a los niños en las que se insertaban estas reglas condicionales. La mamá de uno de los personajes siempre le decía que si quería hacer algo que le gustaba, debía cumplir una condición. Y les presentábamos estas 4 tarjetas a los niños, que eran las 4 posibles combinaciones del antecedente y del consecuente de los las reglas condicionales, y lo que les pedíamos a los niños es que nos mostraran el dibujo en el que este personaje estaba siendo desobediente y no estaba haciendo lo que su madre le decía, se repetía el statement. Las predicciones eran muy claras, parece muy sencillo, pero las predicciones eran muy claras. Lo que mirábamos es si las respuestas de los niños en esta tarea de elección con 4 opciones estarían o no por encima del azar. Y las predicciones eran bonitas, teníamos hipótesis alternativas, no quiero entrar en ello, para cada una de ellas, pero en resumidas cuentas, si de verdad entendían la relación entre el antecedente y el consecuente, únicamente de manera por encima del nivel del azar, elegirían esta tarjeta. Y bueno, las otras elecciones daban ejemplos de otras hipótesis alternativas en las que no voy a entrar. Efectivamente, eso es lo que encontramos de niños tan pequeños como 3 años. Poco después diseñamos otra tarea un poquito más complicada y un poquito más cercana a la tarea de selección, en la que además de elegir la información que tenían presente, tenían que inferir con información oculta. Fue una versión de eso, también en narrativas, también con frases condicionales que le ponía la mamá a un niño, por ejemplo a Juan, y en el que le decíamos que Juan iba a ver lo que Juan hacía en distintos momentos en estas 4 opciones. Está en su casita viendo la tele. Si Juan ve la tele, tiene que limpiar su habitación, tiene que recoger su habitación primero. Y ahí sí que se presentaba solo parcialmente la información, o bien sobre el antecedente o bien sobre el consecuente, y la elección correcta no era una, sino 2, como en la tarea estándar. Bueno, los resultados, muy resumidamente, de este proyecto nos demostraron es que, efectivamente, la comprensión de los condicionales en este contexto de acuerdos sociales empieza muy pronto, tan pronto como los 3 años. Se reprodujeron efectos que estaban ya en la literatura del razonamiento condicional en adultos. Además, esa comprensión que los niños tienen de estas reglas condicionales, es bastante robusta, y encontramos además, un efecto, los mismos resultados de manera transcultural en Nepal y en Colombia. De ahí, de mi beca postdoctoral, de mi sueño en Oxford, tuve mi primer puesto de docente, de profesora, en la Universidad de Kent en Canterbury. Y a pesar de que está aquí esta foto pacífica, un campus muy bonito, etcétera, etcétera, desde que se veía la catedral, fue un año terriblemente intenso y muy difícil para mí, pero también muy importante. En él conocí a 2 personas que han sido fundamentales en mi vida académica y en mi vida personal. Una es Zulika, a quien tuvisteis la oportunidad de conocer, algunos de vosotros, este año, porque ha estado aquí este verano, a la que yo sustituí en las clases mientras ella estaba desarrollando 2 proyectos. Uno de la National Autistic Society, mientras estaban diseñando un instrumento, una entrevista para el diagnóstico del TEA, junto con Lorna Wynne, Judy Gould y Sue, y la propia Sue. Me dio la oportunidad de conocer a Lorna Wynne, y desde entonces Sue ha sido mi mentora y una persona fundamental en mi carrera. También conocí, aunque en teoría nos habíamos conocido en la Autónoma, otra alumna de la Autónoma, a Beatriz López, que estaba trabajando entonces como ese primer año llegó a la vez que yo, y estaba trabajando en un proyecto, en el otro proyecto que tenía Sue, sobre la orientación y el seguimiento de la mirada en autismo. Bueno,
creo que todas lo conocéis, o muchos de vosotros lo conocéis, y ha tenido también una carrera enormemente, con mucho éxito y con aportaciones muy importantes dentro del autismo, sobre todo con autismo, con personas adultas. Me quiero dar tanta prisa que me estoy trabando y además no me estoy dando prisa. Y Juan Carlos, en aquel momento estaba en St. Andrews, también de alguna manera fue una parte importante de aquel año cuando estuvimos preparando y finalmente publicamos el monográfico de infancia sobre la mente social y la mente física, que me consta se usa bastante en esta casa, que fue una reflexión un poco sobre la especificidad de conocimiento, los módulos, etcétera, etcétera. Del sur al norte y a la Northern Exposure. No sé si os acordáis de una serie también de Sicilia y que fue así para mí, fue un shock. Si en Kent aprendí a enseñar en inglés, aquí tuve que reaprender a entender el inglés. Menos mal que, gracias a Dios, los procesos de especialización cognitiva y la plasticidad del cerebro van un poquito más allá de los periodos críticos, pero creo que me hice con ello. Fue la plaza ya permanente, mi plaza de profesora titular, digamos, o lo equivalente, en Glasgow, Caledonian, y donde me propuse, con lo que había aprendido, lo que sabía de la autónoma, mi formación de la autónoma, y lo que había aprendido sobre la psicología experimental, me propuse firmemente desarrollar crear un laboratorio de estudio para el estudio de niños pequeños, que fue todo un desafío, teniendo en cuenta que era una institución sin ninguna tradición investigadora, sin apenas psicólogos evolutivos, y que, bueno, afortunadamente al principio conté con el apoyo del jefe de departamento, que también era nuevo, Dennis Parker, y que venía de la tradición cognitiva. Este laboratorio, o las líneas de investigación que empecé allí, se centró en estudiar las bases cognitivas de dominios clave del funcionamiento humano que se configuran en el desarrollo temprano, lo que nos caracteriza, algunos de los aspectos que nos caracteriza como especie, como humanos. Y fueron 3 las líneas, siguiendo un poco lo que había estado haciendo hasta entonces, las líneas que abrimos allí. Una, continuando el estudio de la teoría de la mente desde el punto de vista de la psicología natural, lo que nos caracteriza a los humanos como psicólogos naturales, pero nos centramos en el estudio de los procesos y de las inferencias que ocurren de manera sobre la marcha, online, no desde la perspectiva clásica del paradigma de la creencia falsa que presenta o que nos permite estudiar esas inferencias de una manera offline. Siguiendo lo que había empezado en Oxford, seguimos estudiando los acuerdos sociales, pero yendo un paso más en la inferencia, tratando de entender las implicaciones desde el punto de vista emocional que tiene el cumplimiento o el cumplir o el romper una regla, y cómo eso contribuye a la formación de la confianza. Y otra parte muy importante, que yo sé que a Nacho y otras muchas personas en esta casa les gustaría, fue empezar a estudiar el inicio, lo que nos caracteriza como aprendices antes de la escuela, de la instrucción formal. Estudiando los procesos que desde la atención conjunta o la comunicación en la atención conjunta permiten el aprendizaje cultural y sobre todo el desarrollo del control ejecutivo de la atención, la acción y la experiencia. Bueno, no voy a entrar en todo esto porque si no va a ser muy largo, pero ¿me queda? Vale. Dentro de la línea de investigación sobre la psicología natural nos replanteamos las críticas que apuntaban, digamos, se veían con los nuevos datos que aparecían al principio en los años 2000 sobre la teoría de la mente mediante la utilización del paradigma de la creencia falsa, que había sido enormemente útil en definir algunas de esas características
de nuestra habilidad como psicólogos naturales se suponía que se adquiría de manera muy temprana como un todo o nada, se suponía que era universal, y se suponía que los desarrollos atípicos nos la definían como una habilidad específica en la que, sin embargo, la comunicación y el lenguaje tenía alguna influencia. Lo que se planteaba un poquito después, en los años 2000, o la nueva evidencia que teníamos, es que la adquisición podía ser mucho más temprana. Numerosos estudios con bebés y con niños en la segunda mitad de la primera infancia nos demostraban a través de paradigmas de violación de expectativas que ya resolvían, como comillas, la tarea de la falsa creencia. La especificidad del razonamiento sobre estados mentales se ponía en duda cuando mirábamos las medidas online de correlatos neurales. No os lo voy a contar porque es demasiado largo. Y también una sospecha que había se puso de manifiesto con algunos de los estudios de Victoria Southgate, Senju y Jutta Fried, sobre tareas online que las personas con autismo tenían dificultades en resolver. De nuevo, el desafío dentro de nuestro laboratorio fue pensar en una tarea que nos permitiera medir esas inferencias online de manera temprana. Y que un poco hiciera puente o cubriera el hueco que había entre los estudios con bebés y los estudios con preescolares. Los estudios con bebés se habían basado en un paradigma de violación de expectativa, muchos de ellos, y eran no verbales, los de niños preescolares con el paradigma estándar, pero no había online. Entonces iniciamos un proyecto en el que trataba de coordinar las dos cosas, el carácter online con los aspectos verbales y clásicos del paradigma de la creencia falsa. Para ello desarrollamos una tarea que es una tarea de violación de expectativas en las que a los niños se les contaba una historia. Se le presentaban en su primera versión, que era de tarjetas también, y que era basada en la acción, unas tarjetas, das la vuelta en la mesa, les decíamos que les íbamos a contar una historia según les dábamos la vuelta en las tarjetas. Siempre había un protagonista como Andrés. Andrés le pasaba algo, se iba a dar un paseo por el parque, le pasaba algo, se caía, y aquí viene la violación de la expectativa. La respuesta, la reacción emocional de Andrés es o congruente o incongruente con lo que, o incongruente o congruente con lo que le ha pasado. Y una última tarjeta que cerrara. En esta tarea nosotros inicialmente medíamos los tiempos de respuesta y nuestra predicción era que los niños tardarían más en moverse desde la cuarta tarjeta a la tarjeta final cuando la información era inconsistente que cuando era consistente. Y estaba inspirado en parte en los estudios de comprensión de textos y concretamente en un trabajo de Manuel de Vega. Esta tarea la utilizamos en numerosos estudios. Os pongo los datos que a mí me gustan más porque que utilizamos también con niños sordos. Los niños sordos habían demostrado tener un retraso en la teoría de la mente. Nuestras predicciones se cumplieron en los niños de 5 años y en los niños sordos que habían aprendido el lenguaje de signos. ¿Cómo te perdona? Signantes nativos. Pero no se cumplían en los niños de 3 años y en los que no eran signantes nativos. Es más, en los niños de 3 años el resultado era el opuesto, porque esta diferencia en el caso de los niños de 3 años también era significativa. Poco después este paradigma lo incorporamos a la pantalla y miramos al principio tiempos de reacción y luego cuando tuvimos la oportunidad de tener un TOBI, que muchos resultará conocido, con el eye tracker. Entonces las historias se les presentaban en la tarea al niño, se les presentaban en la pantalla al niño y registrábamos a dónde miraban. Por ejemplo, en este caso lo que veis es el patrón de dos niños, el patrón de fijaciones y el tiempo de fijación,
cuanto más grande el punto, más tiempo inspecciona el niño. En otra historia en la que se compara la situación consistente con la situación inconsistente. Nuevamente, la predicción era, definíamos las áreas de interés en cada uno de estos recuadros, y nuestra predicción es que los niños inspeccionarían más, irían más para atrás, inspeccionarían más el cuadro en el que ocurre el evento desencadenante cuando la información es inconsistente. Lo veis aquí, que ese es el caso, y además hay muchas más idas y venidas entre estos dos, mientras que cuando la situación es consistente, esas idas y venidas serían menos, y habría miradas de anticipación hacia el último recuadro. Exactamente eso es lo que encontramos en cuanto a esta medida, al tiempo de fijación. Los niños tendían, en cualquiera de las dos condiciones, mirar el evento que recibía más miradas era el en el que pasaban las cosas, donde se caía, donde le perseguía el perro a la niña, pero donde había la diferencia entre las dos condiciones era en el marco anterior. Perdonad, os lo he dicho mal, en el marco donde ocurría el evento, y no donde miraban más es cuando era el marco de la emoción. Bueno, el mismo esquema lo aplicamos a tareas de creencia falsa, tanto con el estándar, etcétera, etcétera. Lo que encontramos, bueno, los dos primeros puntos ya los he mencionado. El tercero es muy interesante porque además de las medidas implícitas online, les pedíamos una justificación a los niños de por qué le había pasado eso. Y lo que nos encontramos fue muy interesante. Tanto en los niños de 3 como en los de 5 años, tuvieran o no la teoría de la mente estándar. Y es que cuando les pedíamos la justificación de lo que le había pasado al personaje, si la historia era consistente, pues se referían al evento que lo había desencadenado, pero si no lo era, se inventaban algo, se fabricaban la información, y eso ocurría en todos los niveles. Por ejemplo, pues Andrés, ¿y por qué está Andrés contento después de caerse? Pues porque se ha ido a casa por una tirita y le ha dado a su mamá. Lo que encontramos en conjunto de este proyecto es que estas habilidades online están presentes desde un momento muy temprano, probablemente desde la primera infancia, lo que tiene que ver con las influencias implícitas, etc. Pero las implicaciones de esa información que se tiene que inferir en la cadena de eventos ocurre más tarde y probablemente necesita de una teoría de la mente un poquito más explícita. Moviéndome, no sé si me da tiempo o me salto esta parte. ¿Cuánto me queda? Llevas, has dicho que 40, llevas 34. Vale, esto tiene que ver con la habilidad de negociadores y con otra tarea. Negociar, eso es. En la que queríamos saber la comprensión de los acuerdos sociales entre iguales y además entender las consecuencias de romper o cumplir esos acuerdos con respecto a las dos integrantes en el acuerdo. Es una versión de la tarea de evaluación, pero con iguales, en la que se hace un cambio. Los niños, un trueque, eso es, un trueque. Dos niños, cada uno con un juguete, se ponen de acuerdo, hay un proponente del acuerdo, por ejemplo Ian y Mora, dos nombres muy escoceses, se ponen de acuerdo para cambiarse los juguetes. Les presentamos las 4 tarjetas de estándar y las 4 tarjetas son las 4 situaciones posibles, las 4 consecuencias de ese acuerdo. O no ha pasado nada, o Ian se ha quedado con los 2 juguetes, o Mora se ha quedado con los 2 juguetes, o ha ocurrido el acuerdo. Y en este caso pedíamos tanto que no se identificaran las violaciones como el justo cumplimiento del acuerdo. Y además, un paso más, después de eso habéis observado que no tenían expresiones emocionales. Un paso más que les pedíamos después es que nos eligieran la tarjeta para cada uno de los casos. Os he simplificado todos los casos en una sola imagen, pero obviamente las historias o eran de violación o eran de comprensión, etcétera, etcétera. O era Ian el que proponía, o era Mora, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso del violador, de la regla, del acuerdo, le decíamos que nos identificara cuando la víctima
y va a estar molesta, enfadada, como aquí. Entonces les pedíamos que juntara la tarjeta con cada una de las 4 condiciones. Y en el caso del acuerdo, la única que correspondería al justo cumplimiento sería en el caso en el que los 2 niños están contentos. Y esto es lo que encontramos. Nuevamente, los niños a partir de los 3 años son tan buenos, o son significativamente, están significativamente por encima del azar en sus elecciones, tanto como en la detección de la persona que ha violado el acuerdo, como identificar por parte de la víctima el sentimiento, la emoción adecuada. Estos son los resultados de las violaciones, pero ocurría lo mismo con el justo cumplimiento de los acuerdos. La tercera línea de investigación, la que nos lleva a la función ejecutiva y a la atención conjunta, algo de lo que últimamente he estado trabajando más. En esto estamos interesados en saber. La atención conjunta se había estudiado intensivamente dentro de la psicología evolutiva durante mucho tiempo, pero parecía que su estudio se quedaba en los 15, 18 meses una vez que ya estaba adquirido. Sin embargo, eso que se adquiere y que es tan importante, que todo el mundo señalaba, servía para algo. Y ese algo es la plataforma para muchas de estas habilidades que hemos visto, desde luego para entender el mundo interno de los demás, etcétera, etcétera. Probablemente también para aprender las negociaciones y la regulación del comportamiento, pero otra cosa mucho más importante o igual de importante, pero que está por debajo de todas esas otras habilidades sociocognitivas, que es que el niño aprenda a regular su atención, su acción y su experiencia, que es fundamental para cualquier aprendizaje cultural. Es la plataforma ideal para que los niños adquieran, y esto es desde una perspectiva muy vygotskyana, el funcionamiento cognitivo de alto nivel. ¿Qué quiere decir de alto nivel? Y eso lo defino según definía no Ángel, aunque sé que Ángel estuvo trabajando en eso, pero yo en ese momento no era consciente. Según lo definió Jim Russell, ese control o agentividad de alto control que implica siempre inhibir una respuesta prepotente y mantener en la memoria de trabajo un tipo de información arbitraria. Y ese tipo de información arbitraria es todo lo cultural, desde las palabras, desde, como dice Cintia, el uso de los objetos o cómo usamos los objetos, hasta cómo entendemos que se usan las acciones, etc. Y otra cosa muy importante es que muchas de estas cosas ocurren de manera aislada, que esto se llama micrófono o esto se llama silla, puede ser una simple asociación, pero otras muchas implican una secuencia, y la secuenciación de la acción y de la atención es fundamental. Y eso lo hacemos de manera espontánea también con los niños a partir de esta edad, cuando les enseñamos las cosas. En las tareas, por ejemplo, de modelaje o de imitación. La tarea que diseñamos fue una tarea de modelaje e imitación que cuando nos la veían al principio decían, ¿pero dónde vais? Porque las demandas son enormes. Es una tarea con demandas ejecutivas muy fuertes, las demandas que los niños no adquieren, digamos, hasta bien entrados en la edad preescolar, y que sin embargo nosotros decidimos presentársela a niños, a toddlers, a niños a partir de los 15 meses y hasta los 32. La tarea es una tarea de medios fin, que tiene una secuencia de acciones para completarla, y que tiene 2 demandas ejecutivas, estas 2 de control superior, y en ella evaluábamos 2 tipos de respuestas, ¿no? Se le presentaba al niño en modelaje y mirábamos el número de intentos correctos, pero también los distintos tipos de función ejecutiva. El modelaje consistía en esto. Importante, atención conjunta en cada uno de los momentos de la secuencia, en su versión estándar. Se le señalaba el animal que estaría atrapado, se realizaba una acción arbitraria, como era coger un teléfono, que por alguna razón extraña estaba en el tejado de la casa, se volvía a dejar el teléfono, se apretaba una manivela y salía el animal.
para resolver la tarea, para que el niño consiguiera el animal, tenía tanto que coger el teléfono como tenía dos medios fines, como apretar la palanca. Esto se lo presentamos junto con, esto fue un proyecto que empecé con Nicola McGuigan, una de mis estudiantes de doctorado, en tres condiciones. Una condición de atención conjunta, como os acabo de presentar, una en la que el mismo experimentador hacía la misma secuencia de eventos en la misma pauta, en el mismo ritmo, etcétera, etcétera, pero en un vídeo, una situación control en la que simplemente se le daba el objeto al niño. Y en este primer estudio, en niños desde 15 hasta 24 meses. El porcentaje de aciertos es muy pequeñito, creo que en este estudio eran 3 intentos, pero como veis, ni a los 15 meses, por supuesto, no hacen nada en ninguna de las dos condiciones. A los 18 algo se empiezan a beneficiar con la atención conjunta, no con la situación de vídeo y por supuesto no con la de control. Y a partir de los 24 esa situación en atención conjunta les permite resolver una tarea que está muy por encima de sus demandas cognitivas. En otro de los estudios, y esto también le gustará, no sé si está a Cintia, miramos dos maneras de establecer esa atención conjunta. Una, la manera estándar por atención conjunta visual, como habéis visto antes, y otra de acción conjunta, en la que el niño estaba en el regazo del experimentador y hacíamos las acciones utilizando su cuerpo directamente. La demostración se hacía directamente utilizando la mano del niño. Como veis, hay algunas diferencias, pero no tantas. El patrón es el mismo. A partir de los 18 meses empiezan a beneficiar de ello, cualquiera que sea la estrategia de atención conjunta que utilizáramos, y entre los 25 y los 32 meses estaban mucho más cerca de ser capaces de resolverlo, independientemente de la estrategia que se utilizara. Otra manera que tuvimos de mediar o de hacer ese andamiaje de la función ejecutiva fue no solo la atención conjunta, demostrando las acciones, sino acompañando esas acciones con una narrativa que ayudara a vincular esos dos medios de la secuencia. Pues por ejemplo, uy, la vaquita está ahí atrapada, pobrecita, creo que está dormida, vamos a despertarla, ¡mu! Colgábamos el teléfono y entonces dábamos a la palanca. Y eso también tenía un efecto bueno, los resultados de este proyecto es que a partir de los 18 meses el control ejecutivo de los niños es muy limitado, pero se puede aprovechar, se puede andamiar a través de la monitorización de su atención, su acción o de la comprensión de la acción durante la presentación del modelo. Por lo tanto, creo que demostramos que el modelado en atención conjunta puede actuar como esa plataforma evolutiva para la emergencia de los procesos que tienen control ejecutivo voluntario de la atención y de la acción. Vale, resumiendo, todo esto que os he contado muy deprisa, los 3 dominios, las 3 líneas, digamos, que completamos en Glasgow, y lo que intentamos durante todos estos años, y en parte resuelto, en parte no, en parte del futuro, las relaciones entre ellos. Lo que nos define como humanos no solo son dominios o dimensiones separadas, sino que son dimensiones interconectadas, interrelacionadas, y sobre eso hay que hacer mucho más trabajo. Todos los colaboradores, todo esto hubiera sido imposible, como siempre, sin mucha gente. Desafortunadamente, debo decir, no tuve mucha suerte en implicar a mis compañeros de Glasgow Caledonian ni en buena parte a la institución en que creyeran en el laboratorio que montamos, pero sí tuve la suerte de contar con muchas estudiantes de doctorado, de posgrado, como Lindsay, Nicola, Carrie, Gillian, Marisa, con muchas personas, muchas de ellas que vinieron de España, de distintas instituciones que vinieron a hacer prácticas al laboratorio. Emma Motrico fue la primera desde Málaga, Bárbara desde Alicante, Emma desde Salamanca o Aina desde Palma de Mallorca. Cuando teníamos fondos, las personas que trabajaron como asistentes de investigación y que trabajaron muy de cerca conmigo, como Janet, Ayla, Jess o Birgit, y muchísimos estudiantes, de muchos, que en 15 años son muchos los que han pasado por ahí, de proyectos de fin de carrera.
Y durante aquellos años de inclemencia del norte, les estoy enormemente agradecida a todos mis compañeros del Scottish Desert. Curiosamente es un grupo que empezó, la idea viene de Evelyn MacGregor, como veis, escocesa ella, pero a quien reclutó Evelyn fue a dos españoles, que fueron Juan Carlos, que estaba en St Andrews, y a mí, que estaba en Glasgow. Luego el grupo escocés de autismo surgió originalmente con un marcado carácter español. Juan Carlos y yo podíamos habernos cambiado el nombre, de hecho a Juan Carlos se lo hemos cambiado, ¿verdad? Le titulamos Mark Gomer, yo nunca fui tan lejos. Pero bueno, y Katie Sebula Williams, cuando se unió, más tarde David Simmons, uno de mis colegas en la Universidad de Glasgow, que además era papá de un niño con autismo. Organizamos un montón de seminarios que fueron pues realmente maravillosos, nos dieron mucho trabajo pero también mucha satisfacción. Creo que Pastora en una de sus estancias tuvo oportunidad de atender a uno de ellos y como fruto de eso, de las ponencias que vinieron durante muchos seminarios, no me acuerdo cuándo fueron, pero muchísimos en 2 años, publicamos el libro en Blackwell, que trataba, el objetivo de este grupo era integrar la investigación desde lo más básico, de los 2 niveles neurocognitivos, hasta los clínicos y la intervención. Fuera de Escocia, durante todos estos años también tuve la fortuna de colaborar con muchas personas que han sido muy importantes para mí. Continuar la colaboración con Sue, que de Durham se fue, de Kent se fue a Durham y después a Cardiff, con Fabia Franco en la Universidad en Londres, en Middlesex, con Anna McGee, una colega a la que debo mucho, que era la jefa de investigación de SENS, o Susan Bruce, que me ayudó mucho con el proyecto de sordoceguera, del que todavía no hemos hablado. Fundamental, y aquí siento no tener fotos, o no haber sido, sí tengo fotos, no haber puesto las fotos, los cursos de verano de la UNED, que durante 20, ¿cuántos años, Encarna? 21 años llevamos celebrando, eran como un respiro de calor y de otras muchas cosas y de encuentro por toda la geografía española. Y que desde que estoy fuera fueron un punto de encuentro para las directoras Encarna Sarria y Ángeles Brioso, pero todas las personas que participan y que han participado, desde Rosa Ventoso hasta Miguel Pérez Pereira, Javier Tamarit, Pedro Hortazar, bueno, muchísimos. En mi vida de nómada también, a muchas personas me ayudaron a pasar tiempo en sus instituciones y me apoyaron en la investigación. Fundamental fue el apoyo de Beatriz López en Portsmouth y de Basu. Beatriz hasta me cedió su casa y Basu me cedió su despacho. Y otras muchas visitas cortas, pues a Argentina con Daniel, o a la Universidad Jaume I con Carlos, o en Palma con Tony, o más recientemente en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha con Silvia y el grupo de Iliana Enesco. Gracias a la contribución de muchas instituciones y fondos, no muchos, no proyectos multimillonarios como se estila ahora, pequeños, pero de los que sacamos el máximo partido. ¿Y qué estoy haciendo ahora? ¿O qué he estado haciendo en los últimos años cuando del norte me fui al sur y me llevé mis proyectos a Londres? Muchos de estos 2 primeros, los proyectos en los últimos años se han centrado más en el neurodesarrollo atípico. Uno muy bonito, del que no voy a contar nada porque lo he contado tantas veces durante este año en esta institución que estoy segura que todos habéis oído hablar de él, aunque es un proyecto precioso, sobre la atención conjunta en niños con sordoceguera, con deficiencia sensorial múltiple, que empecé cuando estaba en Glasgow y el segundo proyecto ya lo hice entero en Londres. O un proyecto que se llevó en buena medida, que Carrie Valentine, una de mis estudiantes de doctorado, desarrolló en Escocia, pero cuyos resultados acabaron de cuajarse, estuvimos trabajando en ellos ya estando en Londres. O un proyecto al que me he unido muy recientemente dentro del grupo de UEMS, que dirige Eva Loz, también la conocisteis algunos cuando vino a dar una charla en diciembre,
y Antonia San José, que es una de sus colaboradoras, es la principal investigadora postdoctoral dentro del grupo, y la parte en la que yo me estoy centrando dentro de ese proyecto es mirar a las interacciones entre adulto y niño en 3 grupos. Un grupo con desarrollo alterado y con un síndrome específico debido a una mutación genética, que es el síndrome de Phelan-McDermid, un grupo de niños con autismo y un grupo de niños con desarrollo típico. No os voy a contar los resultados, pero sí como la guía que está por debajo de todos estos proyectos, y que es una guía, una aproximación que muchos de aquí comparten al neurodesarrollo, que es entender claramente inspirado, más que inspirado por Annette Carney-Love-Smith, los trastornos del desarrollo, mirando al desarrollo temprano de dominios claves, dominios centrales de los humanos, del desarrollo humano, tratando de entender las relaciones entre los dominios y las interacciones entre los dominios, tratando de dar cuenta de la heterogeneidad de todos estos trastornos, no solo entre los distintos trastornos, sino dentro de los mismos trastornos. Y una cosa muy importante, que a mí esto me lo ha enseñado mucho el proyecto de Consorcio Cervera, y es que es el cuestionamiento de lo que es típico, y pongo típico entre comillas, desde las trayectorias atípicas. Bueno, ¿qué decir? Este año ha sido un año realmente maravilloso, al que debo, y ahora a ver si No, habíamos abierto el vínculo, ¿verdad? Porque es importante para que aparezca todo el equipo. Lo he dado 2 veces, bueno, ha sido compulsivo esto. Ha sido un año maravilloso en el que me he encontrado todos esos principios ampliados a muchísimo más dentro de este proyecto. He tenido una acogida que jamás hubiera pensado, vamos, no es que no lo hubiera pensado, es que ni me lo planteaba. Y ha sido de verdad un auténtico disfrute desde el primer momento, con todas las investigadoras, todas las del grupo Traveritea, y con este proyecto precioso que tienen sobre las trayectorias evolutivas que tenemos, porque a mí me han puesto ahí, yo ya me incluyo, de los hermanos, trayectorias, nunca me he aprendido el título todavía, Ruth, ayúdame, trayectorias evolutivas de bebés con riesgo de autismo, eso es. Y ha sido, les estoy enormemente agradecida a todas, a Carmen, a Ruth y a Rubén, que debe estar más abajo. Más para arriba. Sí, un poquito más abajo, por insistir hasta la saciedad que me presentara esta beca, cosa que yo no veía muy clara y que por supuesto pensaba que nunca iba a conseguir. Me convencieron no solo por insistencia, sino me convencieron total y rotundamente cuando me mandaron el proyecto. Entonces decidí que yo no quería perder esto y creo que no me lo he perdido, que lo he disfrutado y que lo seguiremos disfrutando durante mucho más tiempo. A ver, cierro todos. Bueno, no le he dado las gracias a Mercedes, que también me ha acogido en su despacho, en el que he estado de ocupa durante un año. Teniendo en cuenta que los despachos son tan pequeñitos, se lo agradezco mucho. Más, y entre otras muchas cosas, vale. Y últimamente, casi en los últimos meses, pero yo espero que a partir de aquí sea más a menudo, pues también me he encontrado con 2 grupos. Uno de ellos ya lo sabía, bueno, sabía la trayectoria de Cintia, no sabía de todos los estudiantes que tiene con ella. Y ha sido la oportunidad de un reencuentro, aunque todavía, están haciendo cosas preciosas y de las que puedo aprender mucho, porque si mi trayectoria ha sido fundamentalmente experimental, ellos llevan muchos años trabajando pues, con interacciones niño-adulto y desde una perspectiva observacional. Y otro grupo del que no sabía y que también me invitaron que estás tú, por cierto,
y que también tienen un proyecto precioso y en el que, bueno, pues por lo que me han contado en algún momento también, pues me gustaría... Y bueno, qué deciros, que muchísimas gracias por un año realmente maravilloso y que, bueno, le agradezco a la Autónoma, a la Comunidad de Madrid y que este camino, ahora me vuelvo a Londres, creo que será de ida y vuelta muchas veces, eso espero, y un homenaje a Ángel que nunca he tenido la oportunidad de hacer en este foro. Gracias. Impresionante trayectoria la de la profesora María Mac Núñez, y a partir de ahora, y entonces pues nada, agradecerte la presentación. Ya sabes que la autorregulación es autorregulación, entonces la regulación externa en algunos momentos es complicada. Muy bien, pues pasaríamos ahora entonces a la parte que tiene que ver con la presentación de los vídeos. Agradezco a los estudiantes que los habéis elaborado y que venís a recoger los premios, y invito a subir a Pepe Santa Creu y a bajar a mis colegas de mesa. Sí. Entonces hacemos un cambio de mesa y pasaríamos a esa mesa. Recoge con facilidad. Como quieras. Bueno, como os he dicho al principio, hacemos entrega de los premios del concurso de vídeos para la promoción de la psicología de la salud, y va a ser maestro de ceremonias Pepe Santa Creu, profesor de esa asignatura y presidente del jurado que otorgó esos premios. Los técnicos audiovisuales nos pasan los ponen, están ahí, ¿verdad? Pues, perfecto. Marta Morgade, vicedecana de estudiantes, ha estado también en el proceso de adjudicación. Venga, ahí los tienes. ¿Vamos poniéndolo uno a uno o todos? Podemos ponerlos, los vemos todos y luego damos los premios, si os parece. Es que de verdad, mira este gilipollas, tío. ¡Vamos!
Buenos días. Son las 9. Has dormido 8 horas y 12 minutos. Desayuna. Hoy será un día duro. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Faster, stronger, healthier. Hola, me llamo Pablo y soy tartamudo. Mi tartamudez empezó cuando tenía 4 años y fue así sin más. Cuando tartamudeo, los niños de mi clase se meten conmigo y me pongo a llorar. Cuando tartamudeo me pongo a llorar. No puedo salir a la calle con mi hermana porque si me preguntan algo o tengo que decir yo algo. A veces siento que mi corazón va a explotar, que sube mucho, me tiemblan las manos y quiero leer, salir a la calle, jugar con mis amigos, pero no puedo. We can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king. Esta también podría ser tu vida. Campaña de detección precoz de la tartamudez. Hola. Hace unos días una compañera, una profesora, me dice, me ha ocurrido una cosa extraña y molesta, me he enfadado. Uno de mis estudiantes me ha preguntado, ¿qué puedo hacer para mejorar mi nota? Y ella le contestó, soy profesora universitaria, ¿por qué no me preguntas qué puedes hacer para aprender más? Para aprender, nada más. Yo soy una persona que pienso que los profesores debemos de dar la oportunidad de experimentar cosas. Los estudiantes que han participado en este concurso son personas que quieren aprender más y tienen que intentarlo sin que nadie les diga más que puedes hacerlo. Y por todos ellos, por todos que han participado en este tema de salud, pues les voy a pedir después un fuerte aplauso. Y ahora les voy a pedir un aplauso para el ganador del premio al mejor vídeo de la categoría general
La salud es un imperativo. Y llamo a ello a Marta Garrido, a Víctor Estal, Candela González Torbisco, Marina Marhuenda, José Fernández Pires y Paloma Rodríguez. José Fernández, Víctor, Posar para Paloma Rodríguez y Miri. No, ya no tengo nada. Casa de Banco, no. Gracias. Pues el primer premio especial Facultad de Psicología al vídeo Conecta con tu alrededor. Miriam Romero Velázquez, Cristina Casadevante, Mario Higueras y Alejandro Rodríguez. Miriam, muy bien. El primer acceso y categoría general, que no vendrá, Frank Mendich. Inés Constanza, ¿está aquí? No. Este es el Faster Stone. una chica que hace tantas cosas. Y finalmente, primer acceso y categoría especial de la Facultad de Psicología, Prevención de la Tartamudez Infantil, Noelia Chinchón y Patricia Medina. Muy bien, había... Ha aparecido el diploma de Marta por aquí, al final. O sea que me extrañaba que Ruth se hubiera olvidado. Así que es que estaba traspapelado. Bueno, como veis, en esta facultad se hacen más cosas que estudiar. Y yo creo que estos vídeos son una buena representación de la capacidad creativa y cómo combinando arte, emoción y pensamiento, pues se pueden promover acciones que son educativas y potencialmente transformadoras, porque en realidad lo que están promoviendo es programas de promoción de la salud. ¿Quieres decir algo, Pepe? No, pues el aplauso para los que quieren aprender. Nosotros nos bajamos para escuchar al coro de la facultad, que está en 2 minutos, va a estar aquí. Así que bueno, aprovechamos el descanso para recoger un poco por aquí. Buenos días, buenas tardes, no sé qué se dice en estos horarios. Vamos a interpretar, para cerrar este acto, 3 obras, de las cuales para nosotros 2 son estrenos. Es la primera vez que la canta el coro,
también tengo que decir que es la primera vez que las dirijo, ¿vale? No las había hecho en otros coros que dirijo, sino para mí es la primera vez. Esto emocionalmente nos produce pues, muchas sensaciones de felicidad, de alegría, de riesgo, de desafío, pero tanto los integrantes como yo estamos encantados, felices y estamos convencidos que os va a gustar un montón. Son dos obras que seguramente van a reconocerlas, pero es versión coral, ¿de acuerdo? Se equivocó la paloma, con texto de Alberti, y la música es de Guastavino, y haremos también cantares, que todos sabemos que es de Machado, que la música la puso Serrat, pero la versión coral que hacemos nosotros pertenece a Liliana Cangiano. Y ya como tercera obra haremos un negro espiritual que se llama I'm Gonna Sing. Muchas gracias. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas no hacían, que la calor elevada se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla. Tú en la cumbre de una rama. Ooh, ooh.
la gloria, ni dejar en la memoria de los ángeles mi canción. Llamo los niños, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, los pintares salirán a volar. Y bajo el cielo, y súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz del poeta gritar: camina, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, pobre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Camina, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no el poeta es un peregrino. Cuando de nada nos sirve rezar. Camina, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe, verso a verso. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray. I'm gonna pray when the Spirit says pray. I'm gonna pray just watching me, my Lord. I'm gonna pray when the Spirit says pray. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing. I'm gonna pray.